Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que usted nos acompañe en la edición nocturna de Noticias Refratal. Iniciamos de inmediato. El país, muy lamentable, ya superó la cantidad de menores fallecidos del 2024. Un incendio con los 3 fallecidos de este domingo. 7.000 rayos cayeron el fin de semana en el país. El Pacífico fue la región más afectada y 2 ondas tropicales se acercan. El turismo sigue a la baja en el país y los expertos ven desde la inseguridad hasta la baja del dólar como parte de las causas. Y las mujeres posmenopáusicas tienen más posibilidades de sufrir problemas en sus articulaciones, en especial en las rodillas y en las caderas. Iniciamos. Lo decíamos, las cifras de niños fallecidos en incendios aumentó a 3 este año. En el 2024 se registraron 2 muertes. Sheila Paniagua tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Sheila, adelante. Efectivamente, Laura, lo más lamentable de esta situación es que en una sola emergencia fallecieron estos 3 menores que registra las estadísticas del Cuerpo de Bomberos, quienes murieron en el incendio que ocurrió en San Juan de Dios de Desamparados. Si vemos, ya es una persona más, un niño más que en comparación al 2024, cuando se registraron dos niños fallecidos producto de incendios en estructuras. Lastimosamente la estadística subió un menor fallecido más este año, ¿verdad? Cabe seguir recalcando el plan de emergencias. La idea es que en caso de una emergencia, indistintamente, lo ideal es siempre salir, ¿verdad? Y llamar al 911 en ese momento. Lo que se recomienda siempre en una vivienda es tener una segunda salida de emergencia, ¿verdad? En este caso, si fuera posible, por la parte trasera de la casa, ¿verdad? Para que las dos no sean por la parte delantera. En dado caso, si pasa una emergencia en la parte delantera de la casa, tener esa segunda opción, ¿verdad? Por el lado de atrás, que es lastimosamente, las estadísticas han pasado mucho de que es o se dan las muertes en la parte trasera de la casa, ¿verdad? Bueno, Laura, una cifra que sin duda muy lamentable y como le indicaba, que en un solo hecho ocurre esta lamentable tragedia donde mueren 3 niños, pero además también su mamá murió y ya le hemos dado cobertura a toda esta lamentable situación que enluta a toda la comunidad de San Juan de Dios de Desamparados. Incluso hoy ya le dieron el último adiós a estas 4 personas, reunió a cientos de vecinos, así como también niños que llegaron a despedirse de Kendall y también de su hermanito, de Keylor, de 6 añitos, quien estaba en primer grado. Recordemos que Kendall este año estaba cursando 6º grado y que ya se iba a graduar para luego llegar al colegio. Sin embargo, lamentablemente, debido pues a esta tragedia, ya eso no será posible, pero un adiós que reunió a muchos vecinos. Y es que una situación, como les indico, muy lamentable. Incluso también los vecinos de esta comunidad se unieron para colocar lo que son globos blancos, así también un lazo negro que colocaron en la comunidad, ¿verdad? Para rendir también un homenaje a estas personas. También en la vivienda donde ocurrió este incendio, colocaron también lo que eran globos blancos. Asimismo también para despedir a estas personas estaban en el salón comunal con flores blancas, también con globos blancos para luego ir al cementerio. Pero es que también, Laura, hemos tenido la versión también de parte del Cuerpo de Bomberos, 3 bomberos que quedaron marcados producto de esta terrible tragedia. En medio del humo, las llamas y la desesperación, 3 bomberos vivieron escenas que los marcarán para siempre. Uno logró rescatar con vida a 2 personas atrapadas. Otro encontró la escena más desgarradora, a una madre y a sus 3 hijos ya sin vida. Y vi a unas personas recogiendo las cosas, buscando la manera de cómo moverse.
quité una lámina que me estaba estorbando para verlos y sí, efectivamente eran 2 personas. Así que encontré un compañero que estaba muy cerca con un equipo de combustión que nosotros tenemos que se llama mototrozadora. Logramos habilitar el acceso cortando unas barandas y podemos sacar a las 2 personas. Obviamente la mamá sí trató de protegerlos, sin embargo ellos estaban juntos en la habitación, no como un grupo. Escuché algún comentario que decía en una red social que decía que estaban abrazados. Pues no estaban así. Sin embargo, ellos estaban juntos en la misma habitación. No es una escena agradable. Ya he visto varias cosas, he visto varias situaciones, sin embargo, nunca va a ser una escena agradable. El fuego habría iniciado en la primera planta de la vivienda, donde operaba una pulpería. Luego, las llamas se extendieron por la parte trasera, consumiendo un aposento. Posteriormente, el incendio alcanzó el segundo piso y continuó propagándose hasta llegar al tercer nivel, donde fueron encontrados los cuerpos. Si realmente queda en uno, a pesar de que estamos convencidos de que hicimos un gran trabajo, de que el tiempo de respuesta fue el mejor, de que la ubicación de las unidades, que las mangueras se ubicaron rápido y demás, queda ese sentimiento que uno no quiere. Uno desea volver con la satisfacción de haber sacado a todo el mundo. Las personas habrían muerto por asfixia. Además, el cuarto donde estaban llegó a alcanzar los 600 grados Celsius. Hay otra persona que está en el techo y me dice, faltan los chiquitos. Y cuando me dicen eso, yo le digo a él, venga, ¿a dónde están los chiquitos? Y me dice, es que los chiquitos no vivían en esa casa, vivían en esa casa. Y señala la casa, que era la que estaba completamente con fuego. Desde el momento que nosotros llegamos, ya esa casa estaba completamente con fuego. Ahora se está a la espera de los resultados de lo que pudo haber provocado este incendio, pero esto puede tardar varios días. Todavía estamos analizando las marcas y efectos que deja el fuego para determinar primero un área de origen y ya en esa área de origen poder analizar, como le dije anteriormente, las posibles fuentes. Dentro de estas pues vamos a manejar lo normal en una escena, la parte eléctrica, aparatos si los hubiera y cualquier otra posible fuente de ignición que nos pueda llegar a determinar la causa. Tanto el Cuerpo de Bomberos como el Organismo de Investigación Judicial trabajan en conjunto para investigar las causas que provocó este incendio. Justamente hoy estuvieron en la escena recolectando evidencia. Laura y televidentes, este año ya se han registrado 9 emergencias en cuarterías. Las cuarterías en nuestro país cada vez son más. El tema económico provoca que muchas familias busquen estos lugares como hogar. Sin embargo, la sobrepoblación, así como una sola entrada y una sola salida, hace que se vuelvan en lugares muy inseguros para habitar ante posibles emergencias, ya que en estos espacios reducidos normalmente viven hasta 5 familias. En lo que llevamos de este 2025, 9 cuarterías han sido escenarios de incendios, tal y como lo fue el lamentable incidente que cobró la vida de 3 menores y su madre en San Juan de Dios de desamparados. La complejidad de los espacios se convierte en zonas vulnerables a emergencias. Recordemos que son edificios que no fueron construidos para albergar la cantidad de personas que generalmente se tienden. Cada habitación que se alquila se convierte en una vivienda para ellos por la necesidad y se recargan entonces grandemente los sistemas eléctricos. Y eso pues generalmente desencadena en problemas de cortocircuito y al final con incendios. El Cuerpo de Bomberos mantiene preocupación ante la creciente de estos lugares alquilados como habitaciones que se terminan convirtiendo en hogares. Ante esto recuerdan la importancia de detectores de humo, así como un plan familiar de evacuación. El Cuerpo de Bomberos durante muchos años ha venido insistiendo en la necesidad de contar en nuestros hogares con detectores de humo, idealmente en la zona de cocina, en los pasillos hacia los dormitorios, para que de forma temprana se nos informe, se nos avise de que hay una evolución un incendio. Esa es una. La otra es poder, que no tiene costo alguno, es poder tener un plan familiar de evacuación. Y esto funciona no solo para un incendio, puede funcionar también para un sismo, cualquier otro tipo de emergencia, poder contar con una salida alterna. En 15 años ya 77 estructuras identificadas como cuarterías han sido consumidas por las llamas.
Laura y amigos televidentes, hoy les dieron el último adiós a estas 4 personas, y es que fueron cientos de personas de la comunidad de San Juan de Dios de Desamparados quienes se acercaron al salón comunal de esta comunidad para poder despedir a estos 3 niños, a estos 3 hermanitos y a su madre. Le contaba ahora que ellos se acercaron con flores y con globos blancos, compañeritos tanto del hermanito mayor, Kendall, y también de su otro hermanito, Keylor, de 6 añitos, compañeritos de ellos, quienes tristemente lloraban por la pérdida de estas 3 personas, esos 3 niños, quienes también, la escuela expresó su sentir ante esta lamentable tragedia. Y ya usted lo escuchaba también, las recomendaciones que da el cuerpo de bomberos, que hay que mantener un detector de humo en la vivienda, así como también un plan de evacuación. Muy triste realmente, Sheila, desde ayer estamos viviendo esta situación muy lamentable. Muchas gracias. La actividad lluviosa que registró el país durante el fin de semana, producto de la onda tropical número 18, provocó acumulados importantes, pero también favoreció la caída de rayos. Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, el Pacífico fue la región más afectada. El Pacífico Norte contabilizó 5.497 descargas eléctricas, el Pacífico Sur 528 y el Pacífico Central 494. El mes de julio ya contabiliza más de 102.000 descargas atmosféricas, y comparado con el promedio de todos los años anteriores, constituye un 19% más de rayería. Y para lo que llevamos en todo el año, se tiene un total de 418.000 rayos en todo el país. 2 ondas tropicales afectarán el territorio nacional esta misma semana, y la primera de ellas atravesará el país a partir de esta madrugada. 2 ondas tropicales llegarán al país esta semana. La número 19 atravesará el territorio nacional desde la madrugada de este martes, aunque se espera que sus efectos no sean tan intensos en comparación con los generados por la onda tropical número 18. Sí provocará lluvias en el Valle Central, Pacífico, Caribe y zona norte. Sí, en realidad lo que va a hacer es aportar más inestabilidad atmosférica a lo que ya estamos viendo de inicios de esta semana. El patrón sigue siendo el mismo, muy de Caribe durante las mañanas, zona norte, y después volviendo a retomar las lluvias hacia el final de la tarde en estas regiones. Lo que es la vertiente del Pacífico, aguaceros con tormenta eléctrica, que aunque sean muy puntuales, sí pueden generarte 80, 90 milímetros. Y aquí en el Valle Central, pues variando, ¿verdad? Entre condiciones más nubladas, lluvias en los alrededores, incluso tormenta eléctrica ocasional, pero siempre dentro de un comportamiento, como le decimos, aislado. Los expertos también dan seguimiento a la onda tropical número 20, que ingresaría el jueves. Siempre le estamos dando el seguimiento a una siguiente onda tropical que apenas viene ingresando por el mar, por las Antillas, en el mar Caribe. Falta un poquito de tiempo todavía para eso, aunque se prevé que sea hacia el fin de semana que se esté acercando al país, pero en general durante esta primera mitad sí sería un patrón un poco más lluvioso con respecto a los siguientes días. Las montañas del Pacífico Sur, Pacífico Central, zona norte y Caribe Norte mantienen los suelos más saturados. En estas zonas los porcentajes rondan entre 70 y 90%, lo que incrementa el riesgo de inundaciones. El paso de la onda tropical número 18 durante el fin de semana dejó acumulados significativos en Golfito, Quepos, Pérez Celedón y de manera más localizada en Osa, Puriscal y Naranjo. El curso teórico para personas con discapacidad auditiva se impartirá en horario nocturno del 25 al 29 de agosto de 6 de la tarde a 9 de la noche en la sede central de Educación Vial, esto en Paso Ancho. Las credenciales para ingresar al sistema y pago del entero son requisitos obligatorios. Los vehículos pesados o con materiales peligrosos no podrán circular en Cartago por la romería sobre la Florencio del Castillo entre Hacienda Vieja y el cruce de la Lima. La medida aplica desde el mediodía del 1 hasta el mediodía del 2 de agosto. Los vehículos que vayan por combustible podrán hacerlo a partir de las 7 de la mañana del 2 de agosto.
Y 2 funcionarios de la Fiscalía comparecieron este lunes como testigos en el juicio contra Celso Gamboa, Johnny Araya y también la exfiscal Berenice Smith. Este martes tienen previsto recibir a una periodista durante todo el día. Pese a que la defensa de Celso Gamboa había solicitado llevarle ropa limpia para llegar a la sala de juicios, las autoridades han negado esa posibilidad. En realidad, incluso más bien el centro penal nos notificó que los viernes no vamos a poder hacer visitas en alta contención, nos restringió aún más las visitas y nos mandaron directrices restringiendo incluso, por ejemplo, que ahora los abogados, si somos 2 o 3 o 4, no podemos ir el mismo día al centro a visitarlo, aunque sean diferentes horas, ¿verdad? Ha impuesto más bien más restricciones. En cuanto a la ropa, pues sí se le dio la oportunidad, bueno, sí se puede lavar, pero la tuvo que lavar en el centro en la noche y pasó lloviendo todo el fin de semana, ¿verdad? Pero bueno. Este lunes, tanto una coordinadora judicial como un fiscal fueron los testigos recibidos y llegó al estrado la periodista de La Nación, Mercedes Agüero. Sin embargo, los defensores pidieron recibirlo el martes, pues esperan que sea un interrogatorio bastante largo. Los abogados de Johnny Araya aseguraron que la información publicada por ese medio en 2015 que daba a conocer que borraron al entonces candidato a alcalde de un expediente penal, lo cual fue el inicio de este juicio por tráfico de influencias, es falso. Además, esperan el desenlace de este debate para analizar una demanda en contra del medio de comunicación. Todo este proceso ha derivado por una noticia errónea, por una posición incorrecta, por una frase extraída no sabemos de dónde, porque esa misma periodista, teniendo en sus manos la información de que se había hecho una modificación en el sistema, cubre una nota diciendo que se borró el expediente judicial. Y ya ustedes han escuchado con los 3 testigos que llevamos que el expediente no era un expediente digital, era un expediente físico. Y se lo pregunté ahora, si se pide un allanamiento hay que mandar el expediente. Si el fiscal va a resolver, tiene que usar el expediente físico. Entonces, el sistema de gestión era un sistema de control. Nunca decía de ninguna manera lo que al final debía resolverse, tanto así que la situación jurídica de don Johnny se resuelve, y se resuelve incluso antes de que ese medio de prensa, La Nación, publicara efectivamente que había sido borrado del sistema judicial. Para la defensa, la testigo recibida hoy, la coordinadora judicial de la Fiscalía de Probidad, quien estuvo al tanto de la solicitud del exalcalde de San José, que tramitó el entonces fiscal Celso Gamboa, habría sido perseguida por la Fiscalía de ese entonces por ser testigo en la causa, al punto que cuando inició el primer juicio la trasladaron de puesto y hoy está en la Fiscalía de Asuntos Indígenas. ¿La Fiscalía de Ejecución de la Pena se dio antes o después de ese debate? Se ejecutó el día que se hacía el debate. O sea, me comunicaron la noche anterior o la tarde anterior o por correo que al día siguiente empezaba en la Fiscalía de Ejecución de la Pena. Cuando usted dice el día que se ejecutaba el debate, ¿a qué día se refiere? O sea, si mal no recuerdo, me avisaron como un lunes en la tarde y el debate empezaba martes en la mañana. Hay situaciones particulares alrededor de ella que no las vamos a adelantar, digamos, pero por ejemplo llama la atención que después de tantos años en una fiscalía de experiencia donde se maneja un tema tan delicado la hayan trasladado en pleno debate anterior, por ejemplo. ¿Verdad? Ese es un tema que no se puede pasar por alto. Máxime que ella hace manifestaciones también del comportamiento de una fiscal, que es la testigo estrella del Ministerio Público, que esperamos que venga mañana o el miércoles, y deja entrever su carácter, su comportamiento, su estilo, la dificultad que tenía para trabajar en equipo. La impresión que quedó dentro de todas las partes fue que efectivamente pudo haber sido objeto de algún tipo de persecución laboral, tal vez no directa, pero sí venir y decir la verdad en este proceso es complejo, ¿verdad? Porque se especuló mucho y mediáticamente se contó una historia que a final de cuentas es lo que se ha venido diciendo. El sistema de gestión es solo un sistema donde se registran cosas, pero borrar a una persona de un expediente no se puede. A las 8 de la mañana de este martes y hasta las 4:30 de la tarde esperan interrogar a la comunicadora que trabajó en La Nación. Una víctima inocente, un muerto, un herido por riña y un ajuste de cuentas son los crímenes más recientes en el país. Con ello se superó la barrera de los 500 homicidios. Las autoridades intentan contener o frenar la ola de violencia y esperan que al final de este año la cifra de víctimas rondaría los 900.
Mientras permanecía en la vía pública, un joven de 19 años y de apellido Davis fue atacado a balazos. Él fue llevado al hospital Tony Fassi, donde falleció. El hecho ocurrió en Barrio Quinto, Limón. Cuando yo salí ya lo habían pegado. Ya, y nada más. Ahí están las balas en la pared, en la tapia. En Río Cuarto de la Juela, varias personas se enfrascaron en una riña en las afueras de un bar. Los heridos fueron llevados a la clínica de Pital, donde uno falleció en el vehículo y otro está grave. Se nos despacha para la atención de 2 heridos de arma blanca. Al llegar a la escena, uno de los masculinos no se encuentra ya con signos vitales. Tenemos una segunda víctima, la cual es remitida en la unidad del Comité de Aguasarcas en una categoría crítica hacia el Hospital San Carlos. ¿Dónde los abordaron? Se abordan acá en frente de la clínica de Pital de San Carlos. En Liberia, un tiroteo en las afueras de un bar, al parecer clandestino, dejó a una mujer fallecida y a 2 personas más heridas. Con estos casos, el país llegó a los 502 homicidios en lo que va del año. La guerra entre bandas narcotraficantes es la principal causa de los crímenes en el país. Bueno, con los recursos que tenemos estamos haciendo todo lo que podemos. Prácticamente hay allanamientos todos los días en una cantidad importante y enfocado principalmente a estas problemáticas. De hecho, la temática por la que más allanamos es drogas y por allí viene también homicidios entre los primeros lugares. Vamos a seguir trabajando muy duro en lo que resta del año. En el año han ocurrido 33 homicidios dobles, en 9 casos hubo 3 víctimas y un homicidio cuádruple. San José y Limón son los demás casos han ocurrido según detalla el OIJ. En los barrios del sur de la capital las autoridades mantienen operativos constantes. El objetivo es tratar de frenar o intentar impedir los hechos de violencia. San José y Limón superan los 100 casos. Les siguen Punta Arenas y Alajuela. Guanacaste ocupa el 5º lugar. Luego están Cartago y Heredia con la menor cantidad de homicidios. Muchos de los crímenes son ordenados desde las cárceles. Ellos constantemente decomisan aparatos celulares. Este sigue siendo el principal medio de comunicación hacia lo externo de los cabecillas que están privados de libertad para generar instrucciones a sus grupos, para homicidios, para movilización de drogas, aún con los esfuerzos que hace justicia. También sabemos que los grupos criminales van a utilizar otros medios, ya bien sea girar órdenes por medio de las visitas, cuando algún familiar o persona conocida los visitas. Del total de víctimas, la mayoría son hombres y 40 mujeres. La lucha por dominar territorios para la venta de drogas y las venganzas son el principal motivo por el que se disparó el derramamiento de sangre en el país. En los últimos meses, el turismo del país se ha visto afectado con números bajos en comparación con el 2024. Bueno, ¿qué está ocasionando que algunos extranjeros ya no consideren a Costa Rica como un destino para visitar? Rachel Matamoros tiene todos los detalles a esta hora. Rachel, adelante. Es correcto, son 2 escenarios que han estado afectando el turismo en nuestro país, entre ellos el tipo de cambio y la ola de delincuencia. Pero esta segunda situación, con la inseguridad que atraviesa nuestro país, incluso ha generado que otros gobiernos alerten a sus ciudadanos sobre los riesgos que podrían correr en Costa Rica. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. La imagen de Costa Rica como destino turístico seguro se tambalea. El país atraviesa una nueva caída en la llegada de visitantes internacionales, una tendencia preocupante que se profundiza mes a mes. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, la visitación total cayó un 4.8% en junio de este año, en comparación con el mismo mes del 2024. Veamos los datos. Solo por vía aérea la disminución fue aún más notoria. La disminución de los turistas provenientes de América del Norte fue del 5.2% y la de los visitantes europeos del 9.3%. Por cada dólar que reciben los servicios o las empresas del sector turismo, reciben menos colones. Como sus costos son en colones, el equivalente en dólares ha caído. Por lo tanto, eso significa que están perdiendo competitividad versus otros países vecinos donde el tipo de cambio es más estable y no se ha apreciado tanto.
El entorno de inseguridad creciente que enfrenta el país y la caída en el tipo de cambio del dólar han sido identificados como factores clave detrás de esta disminución. Por supuesto, también termina afectando el tema del turismo, porque es muy frecuente que cuando una va a visitar un país, una googlea y escribe cómo es la seguridad en tal lugar de cierto país. Y si en Google te despliega información negativa de este lugar, una, pues por supuesto, podría descartar esa opción y buscar otras opciones más seguras. El país está empezando a tener una condición preocupante en términos de los indicadores de homicidios y los indicadores de violencia. Y esto es un detonante también de la disminución en las entradas de turistas. La preocupación ha traspasado fronteras. El gobierno de Canadá actualizó recientemente su alerta de viaje para Costa Rica, advirtiendo a sus ciudadanos sobre los riesgos vinculados a la violencia en el país. Esto afecta a la economía del país, más aún cuando el turismo es uno de los principales ingresos que tiene Costa Rica y que además esto genera una imagen, empieza a generarle una imagen al país que lamentablemente suele ser negativa y que de ahí en adelante pues costaría un poco más el esfuerzo de poder revertir esta impresión de las personas en la región para que puedan volver a Costa Rica. El aviso de Canadá no fue casual. Hace apenas unas semanas, un ciudadano canadiense de 40 años fue asesinado a balazos durante un asalto en la vivienda que alquilaba junto a su esposa en Tamarindo, Guanacaste, un crimen que encendió aún más las alarmas. Especialistas advierten que es urgente reforzar la seguridad nacional para evitar un colapso mayor en este sector turístico. Y como lo veíamos en la información anterior, las visitas de turistas de América del Norte y de Europa ha disminuido bastante este año. Por ende, los especialistas hacen un llamado a las autoridades de gobierno a buscar prontas soluciones para que la afectación económica en nuestro país no sea mucho más grande de los números que ya hemos visto. Repasamos el tipo de cambio del dólar para este lunes. La venta 507 colones con 78 céntimos y la compra 505 colones con 6 céntimos según el Banco Central de Costa Rica. Y cuando usted se pensiona, en el mejor de los casos recibe solo un 65% de su salario. Pero bueno, ¿cuánto le aporta el ROP a su pensión? Veamos. Cuando una persona se jubila, no recibe los mismos ingresos que cuando era asalariado. Por ejemplo, si ganaba de salario 1 millón de colones, su pensión será de unos 600,000 colones en el mejor de los casos. Esto si sumamos el monto del IEBM más el ROP. Cuando uno ve el saldo que tiene una persona que ha empezado desde el que inició el sistema, o sea, en el año 2021 empezó la aportación, el 62% de ese saldo corresponde a rentabilidades. En el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, le aporta a usted entre un 40% y hasta un 54%. Y el ROP le complementa con un 10 y hasta un 12% a su monto de pensión final. Sin embargo, según Popular Pensiones, la proyección es que aumente el monto del ROP hasta un 20% cuando este fondo ya esté completamente maduro. Yo creo que en esa parte y esa educación y esa madurez previsional y esa educación financiera que debemos ir construyendo todos para efectivamente que si hay algún traslado. Si usted quiere recibir más en su monto de pensión, es decir, si considera que la suma del IEBM más el ROP es muy bajo, la única forma en que incremente es con un ahorro por aparte, lo que llaman el plan voluntario. Entonces, ese movimiento de las personas de operadora a operadora lo que hace es afectar el saldo de la cuenta individual, o sea, baja el monto que va a acumular en el ROP. Entonces, la recomendación es que siempre que las cosas anden mal, quedarse tranquilo y más bien que cuando las cosas estén bien, tome una acción más reposada. Cuando una persona se jubila, recibe un 62% de rendimientos del ROP, un 29% es del aporte del patrono y un 9% del trabajador. Esto según estimaciones de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Eso sí, cabe recalcar que los trabajadores han manifestado sus molestias con el manejo que se le da a este régimen complementario.
principalmente porque no se puede retirar todo el dinero, solo en casos específicos. Este 2025 cerraría con un incremento en la demanda de la gasolina súper en el país. La regular más bien seguiría con una baja. Durante el primer semestre del 2025, el mercado de combustibles en Costa Rica estuvo marcado por diversos factores internacionales y locales. Según datos de la Cámara de Empresarios del Combustible, al comparar los datos con el mismo periodo del 2024, el diésel reportó un aumento del 4%, la gasolina súper creció un 7%, el gas también tuvo una alza del 4%, mientras que la gasolina regular fue el único producto que disminuyó con una caída del 3%. Uno de los factores más significativos de este comportamiento fue el crecimiento del parque vehicular. En 2024 se sumaron más de 170,000 vehículos nuevos, principalmente automóviles particulares, lo que elevó el tránsito en carretera y por ende la demanda de combustibles. Bueno, en términos generales, el consumo de combustibles en Costa Rica sigue creciendo. Unos crecen más del 10, otros están en el 8. En el caso de la gasolina regular, sí hubo una pequeña disminución. Puede ser temporal, aunque vamos a ver, porque el tema de precios también influye mucho esto. Cuando se distancian los precios en demasía súper respecto a la regular, se dan cambios hacia el de menor precio. Una tendencia que se mantendría para el segundo semestre del año. De acuerdo con los expertos, muchas personas están adquiriendo vehículos nuevos y en algunos manuales viene la recomendación de la utilización de gasolina súper. Además, aún existe la creencia de que la gasolina súper es de mejor calidad. Normalmente los carros del trabajo son de gasolina. Se usa gasolina súper porque dicen que como que da mejor rendimiento. Mejor rendimiento y un poquito más de calidad, ¿verdad? Lo que sabemos. La gasolina súper es de 95 octanos, es más digerible a los carros modernos. Ya, y la regular es de menos octano, un poco más pesada, entonces es lo técnico que se maneja realmente. La disminución del consumo de gasolina regular se explica por una combinación de factores económicos, tecnológicos y de percepción del consumidor. Por otro lado, la competencia con combustibles como el diésel, que tiene una aplicación más amplia en transporte pesado y flotas comerciales, podría estar desplazando el uso de gasolina regular hacia opciones más eficientes o convenientes. Tras una medida cautelar, los costarricenses tendrán que esperar hasta octubre para arrancar con el nuevo sistema de tributación. Por años, los contribuyentes han tenido que lidiar con el sistema de tributación viejo, el cual es obsoleto. Las autoridades tenían todo listo para que este 4 de agosto comenzara a funcionar el nuevo sistema para pagar impuestos. Pero esto no será así, por una medida cautelar interpuesta por la diputada Joana Obando. Ahora, el nuevo arranque de TribuCR será hasta el 6 de octubre. Estaba planificado para que fuese el 18 de julio. No se pudo hacer porque una diputada presentó un recurso sobre algo que realmente no tiene razón de haberlo hecho. Y eso tuvo implicaciones desde el punto de vista no solamente de la operativa, sino que va a tener consecuencias. El cambio al 6 de octubre se basa fundamentalmente, porque no se puede hacer en septiembre, que hay un pago de renta y también, obviamente, el pago de IVA. Este atraso le costará al país 140 millones de colones en comisiones bancarias. El nuevo plan está para que el 25 de septiembre se migren los datos y el 6 de octubre ya arranque TribuCR. Son las 10:31 y a esta hora el Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en una estructura ubicada en Loto 2 de Desamparados. Y es que es una vivienda donde viven dos adultos mayores quienes sufrieron quemaduras en algunas partes de su cuerpo, pero además también 4 personas que intentaron ayudarlos a sacarlos resultaron también con heridas, resultaron heridos porque,
Como pueden observar, ahí mi compañero Jonathan les va a mostrar de que los vecinos tuvieron que romper las ventanas para poder ayudar, sacar a estos dos adultos mayores. Pero vamos a ampliar un poco con don Warner Rodríguez, quien está acá, quien nos va a atender completamente en vivo. Don Warner, háblenos un poco sobre esta situación que están atendiendo acá. El despacho se nos hace para fuego en una vivienda. Cuando llegamos al lugar encontramos... se presentó fuego en esta casita, son aproximadamente 45 metros de construcción y hubo afectación en paredes en 15 metros y en la totalidad del cielo raso. En apariencia el fuego inicia por una moto que tienen guardada dentro de la vivienda. Esta moto está ubicada en la entrada de la vivienda, lo que obstaculiza la salida de las personas, los adultos mayores que viven dentro. El señor trata de apagar la moto y a la hora de estar apagándola sufre quemaduras en extremidades superiores y en espalda. Y la señora sufre quemaduras en uno de sus brazos. El señor es trasladado en una condición delicada al Hospital San Juan de Dios y la señora va en una condición estable a la clínica Marcial Fallas. Sin embargo, mientras se está dando la situación con la moto y ellos están tratando de apagarla, los vecinos en la desesperación para buscar cómo sacarlos, rompen las ventanas de la vivienda, arrancan las verjas, quiebran los vidrios para poder sacarlos y para poder ayudarles a apagar la moto. Mientras están haciendo esto, hay 4 personas que sufren cortes en las extremidades superiores. De esas 4 hay 3 que se trasladan en una condición estable a la clínica Marcial Fallas y hay uno que se traslada delicado al Hospital San Juan de Dios. Esta persona va delicada porque sufre un corte en apariencia a nivel arterial, entonces el sangrado es bastante importante, se le tiene que aplicar un torniquete para lograr controlarlo y por eso es trasladado al Hospital San Juan de Dios. Reiteramos la necesidad de que las viviendas cuenten con una segunda salida. Es la misma situación que se presentó en el incendio en San Juan de Dios, en Desamparados, el día de ayer, donde la única salida se ve obstaculizada. En este caso, gracias a Dios se logró controlar el fuego y las personas se lograron sacar. Lamentable el hecho del día de ayer, donde no se topó con esta posibilidad, pero sí es necesario contar con una segunda salida, una salida de emergencia de las viviendas para el caso de una emergencia poder salir y no obstaculizar las salidas. En este caso teníamos la moto que sí estaba en apura entrada y que no los dejaba salir. De igual forma lo que hemos dicho con el plan de emergencias que se debe hacer cuando todo está en tiempos tranquilos para que la familia sepa cómo actuar en caso de una emergencia y no que sea en el momento de la emergencia donde ya todo hay que pensar rápido y no se pueden tomar buenas decisiones. Bien, don Warner, muchísimas gracias y es parte también de la emergencia que están atendiendo en estos momentos. Laura, ustedes continúan con más. Y los cambios viales en Curridabat provocaron que los conductores transitaran contravía por la falta de oficiales. ¡Hey! Aquí no tiene la vía de este lado, ya me arriba. Tiene que tener cuidado aquí con la demarcación. Hay vías solo a la izquierda. El MOP aplicó cambios viales en Curridabat este lunes en la tarde, pero lo hicieron sin oficiales de tránsito. Giovanni Mora trabaja en una empresa de buses, pero terminó haciendo de policía. Se paró a guiar conductores confundidos ante la ausencia total de regulación. Nosotros los ticos no vemos lo que es la demarcación. Como pueden ver allá, la demarcación cambió. La gente no se fija, la gente ya sea porque vienen con el Waze puesto o con alguna aplicación. Que no estuviera del señor, estuviera siempre la vía igual. Según Tránsito, los cambios buscan mejorar el tránsito vehicular en la zona y brindar seguridad a los peatones. Hay muy poca información sobre los cambios de vías, no hay presencia, digamos, de tráficos ni señalización donde quede claro, ¿verdad?, dónde tiene que doblar o no. Este sector está a 100 metros al este de Multiplaza Curridabat. El giro a la izquierda, en sentido Zapote-Curridabat, se mantiene, pero ahora la avenida 34 es de un solo sentido. Lo mismo ocurre con la calle 77, donde se permite circular de norte a sur. Trasladado las presas de un lado para otro. La salida ahora a Multiplaza va a ser muchísimo más complicado y el tránsito por este lado es más enredado. Tras múltiples quejas, 2 oficiales de tránsito llegaron a regular en la zona, pero abandonaron el sitio a los pocos minutos. Además de los ajustes mencionados, los 2 carriles de la ruta 79 quedaron de un mismo sentido, sur-norte. En la Princesa Marina, digamos, en la calle que lo que sale de José María Celedón, que viene de Plaza Cristal, está solo permitido el giro izquierdo.
Ahora se está implementando tanto el giro izquierdo como el giro derecho. Ahí ya no van a entrar carros, esa calle va a ser solo para salidas. La fase peatonal se corre a los 30 metros yendo hacia Multiplaza. ¿Eso por qué? Porque a pesar de que el giro derecho estaba prohibido, la gente lo seguía haciendo y ponía en riesgo a los peatones. Estos cambios viales se realizaron en las inmediaciones de las urbanizaciones José María Celedón y El Hogar en Curridabat. Se colocó señalización vertical y horizontal con los nuevos ajustes. Y conducir en exceso de velocidad le puede salir muy caro y costar la vida. Cada 2 horas se sanciona a un conductor por esta falta. Solo en el primer semestre del año, el cuerpo policial realizó 2.126 boletas por abuso de velocidad, respaldadas con prueba técnica vía radar de velocidad, lo que implica que se sancionó a un conductor cada 2 horas en promedio. Exceso de velocidad también es una de las faltas que se sancionan. No es tan recurrente como otras, pero sí entra dentro de las sanciones importantes. En el primer semestre del año perdieron la vida 108 personas en accidentes relacionados con el abuso de la velocidad. Se tiene que por cada lamentable fallecimiento por este tema, la Policía de Tránsito logró detectar y sancionar a unos 20 conductores por esta falta. Siempre seguimos trabajando en lo que es regulación, en operaciones en carretera. El tema es que en algunas ocasiones por franjas horarias tenemos también esos mismos oficiales que tenemos en estas operaciones, tenemos que ponerlos a cubrir incidentes. Entonces en algunos casos estamos regulando en un punto y sale un incidente cerca y entonces la acción primaria es ir a atender el incidente para dejar que el flujo vehicular sea mejor. 399 conductores excedieron en al menos 40 kilómetros el límite máximo permitido, con lo que acumularon 4 puntos en la licencia y deberán pagar 246.000 colones. Quienes excedieron en 30 kilómetros o más el límite máximo obtuvieron una sanción de 123.000 colones. En total fueron 686 al cabo de 6 meses del año. Con esa misma multa, 73 conductores se fueron con boleta, pero en este caso por superar los 25 kilómetros en zona escolar con presencia de estudiantes. Finalmente, en el primer semestre, 847 conductores obtuvieron una multa de 61.000 colones por superar en por lo menos 20 kilómetros el límite máximo de velocidad. Y las mujeres posmenopáusicas tienen más posibilidades de sufrir osteoartritis. La enfermedad afecta a las articulaciones, principalmente de rodillas y también de cadera. Si bien es más común en adultos mayores, la osteoartritis también puede afectar a adultos más jóvenes como atletas y personas con lesiones previas en las articulaciones. Los huesos terminan de ambos extremos con cartílagos y estos cartílagos nos van a ayudar mucho a amortiguar impactos y a reducir la fricción. La artrosis es cuando este cartílago ya se está degenerando, se está desgastando o inclusive llega a romperse, llega a desaparecer y llega a haber una fricción entre huesos. La prevalencia de esta enfermedad aumenta considerablemente después de los 60 años, causando discapacidad en casi la mitad de los casos. La obesidad lastimosamente tiene una repercusión sobre caderas y sobre rodillas. Entonces, esto va aumentando. Entonces, la edad, paciente que a lo mejor trabajó de manera física muy extremadamente y la obesidad. Entonces, estos factores me van dando a mí que la artrosis se vaya presentando mucho más rápidamente. El dolor y la rigidez son algunos de los síntomas de esta patología. Lo primero que vamos a presentar va a ser dolor. Va a ser un dolor que un día en la mañana pues me duele un poco la rodilla, el hombro, el brazo, la cadera, siento un poco de dolor, pero simplemente me levanto y con el andar del día se me quita. Pero esto se va a ir incrementando, va a ir en crecimiento, cosa de que después ya nos podemos levantar, porque el dolor es característico. El dolor me va a dar a mí la pieza clave para empezar a pensar que puede ser esta patología. Entonces el dolor acompañado de limitación del movimiento. Pese a afectar a hombres y a mujeres por igual, es más probable en las mujeres posmenopáusicas. Al yo tener una menopausia y tener una disminución de estrógenos, mi cartílago va a quedar un poco más expuesto a la artrosis, a que rápidamente se vaya degradando la artrosis hasta que probablemente haya una fricción de hueso contra hueso. El ejercicio es una parte importante del tratamiento para la osteoartritis. Reduce el dolor y mejora el movimiento. Podemos cambiar nuestro estilo de vida, como cuál.
hacer ejercicio más seguido, levantarnos y tratar de caminar 10-15 minutos diarios, no ir a hacer un ejercicio fin de semana de alto impacto porque no nos va a beneficiar para nada, sino estar en movimiento, tratar de movernos. Si ya tenemos artrosis, probablemente ir a fisioterapia. Un mal manejo de esta condición puede provocar limitaciones en la actividad y una menor calidad de vida. La Caja abrirá 244 nuevas plazas para formar médicos especialistas. La falta de especialistas es un problema que impacta directamente la salud de los pacientes. Al no tener los suficientes doctores, la atención se retrasa. Es muy difícil para un adulto mayor irse a parar ahí en las madrugadas, ¿verdad? Ya no estamos para esas cosas. Por eso la Caja incrementará la creación de más puestos para formar médicos especialistas. Estamos hablando de 244 plazas más durante este 2025 y reforzarán con 126 para el próximo año. Todos los médicos especialistas que están interesados en ingresar a una segunda especialidad puedan hacerlo bajo este perfil médico y mantener sus condiciones salariales intactas. Entonces, nosotros buscamos una mayor participación en aras de llenar todas las plazas que se someten a concurso de especialidades críticas, como por ejemplo ginecología oncológica y neonatología. Actualmente hay 1.197 profesionales de la Caja que se encuentran en formación de especialistas. Buscar otras alternativas, tal vez con otros hospitales, para poder solventar ese problema de los atrasos con las citas, porque es que cada día va a crecer más. Según la Caja, el aumento de plazas permitirá acelerar la preparación de médicos especialistas para reforzar la atención oportuna de todos los asegurados en los hospitales del Seguro Social. Y cientos de fieles continuaron este lunes la romería hacia la Basílica de Los Ángeles para agradecer a la Virgen. Doña Roxana caminó en agradecimiento a un milagro concedido. Mi esposo estuvo 5 años de prácticamente no poder caminar. Le imploré a la Virgencita de Los Ángeles y yo vengo a darle las gracias porque hoy por hoy mi esposo camina libremente, ya va al gimnasio y es un hombre a la perfección, caminando por todo lado. Doña Flor también fue una de las personas que comenzó la semana haciendo la romería hacia Cartago. Quiere agradecerle a la Virgen de Los Ángeles por los favores recibidos. Ella me hizo un milagro, siendo mamá a los 50 años, pude quedar. Tengo una niña de 11 años, la mamá más feliz del mundo. Parte del milagro de Dios. Así lucía la afluencia de personas en el centro de Taras antes del mediodía. Los pasos de los fieles avanzaban entre agradecimientos y peticiones. Por toda esta cuestión de los crímenes y todas esas cuestiones que hay aquí, a ver si se compone un poquito esto porque ya estaba miedo a salir. Hay menos congestión de gente, porque salir cuando viene todo ese montón de gente que va, entonces así vamos más tranquilos y ahí vamos. Al llegar a la basílica, los romeros se encontraron con más católicos que acudieron a acompañar a la Virgen. Catherine hizo su peregrinación descalza desde Santa Rosa de Oramuno. Prácticamente es cumplir la promesa porque sea como sea es difícil hacerla descalza, o sea el calor de la calle y todo, entonces... ¿Hubo en algún punto en el que usted dijo me voy a poner zapatos? No. Tengo a mi abuelo enfermo, iba a venir hoy con mi mamá, pero no pude venir con ella porque ella tuvo que salir con mi abuelo, entonces voy a pedir por mi mamá y por mi abuelo, también por mi papá y mis hermanos, ¿verdad? Por ellos más que todo. Decenas de personas llegaron este lunes en carros y autobuses desde distintos puntos del país. Para muchos, llenar la botella con agua bendita era necesario. Doña Flor, ¿cuántas botellitas lleva de agua bendita? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Son suyas o para toda la familia? Para toda la familia. ¿En qué utiliza usted específicamente el agua bendita? Para estar tomando un hijo que parece de cáncer, para que ella me lo cure. Las autoridades arrancarán con el operativo de tránsito el viernes en horas de la tarde. Cerrarán la ruta entre el Mall San Pedro hasta la Florencio del Castillo. También se cerrará la carretera vieja de Tres Ríos. Este lunes el Poder Judicial remitió a la Asamblea Legislativa la resolución de la Corte Plena, junto con el expediente respectivo, mediante la cual se traslada a los diputados la solicitud de levantamiento del fuero del Presidente de la República y del Ministro de Cultura para su análisis, discusión y eventual decisión. Los diputados deben crear una comisión para iniciar la discusión de la inmunidad.
Y la presidenta de México señaló que en caso de que Alicia Bárcena, actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, decidiera entrar a la contienda por la ONU, tendría que ser respaldada por el gobierno de su país. Una mexicana podría llegar a liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Alicia Bárcena Ibarra es la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y a finales de junio dio a conocer su interés en estar al frente de la ONU, destacando que es tiempo de que una mujer ocupe ese cargo, además de que para la próxima Secretaría General de la ONU le corresponde a la región de América Latina y el Caribe ocupar el cargo. Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió su opinión, pues en caso de que Alicia Bárcena decidiera entrar a la contienda por la ONU, tendría que ser respaldada por el gobierno de su país. Alicia, primero, pues es una ambientalista, digamos, en todo el sentido de la palabra, en términos de cuidar el medio ambiente y además de conocimiento científico vinculado con los temas ambientales. Está haciendo un gran trabajo al frente de Semarnat. Ella es bióloga e inició su carrera profesional relacionado con temas ambientales. Después incursionó en los temas internacionales. En efecto, trabajó en Naciones Unidas, muy cercana al secretario general de Naciones Unidas entonces, y después fue la directora de CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ahí ella hizo un gran papel porque puso al centro de la discusión el tema de la desigualdad. Alicia Bárcena es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, así como estudios avanzados en Ecología y Economía Ambiental en la UNAM. En su paso por la ONU fue subsecretaria general de gestión, jefa de gabinete y jefa adjunta del secretario general de la ONU. En ámbitos internacionales también fue secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 2008 y 2022, impulsando políticas de desarrollo sostenible y reducción de desigualdades. América Latina es de las regiones del mundo con mayores desigualdades y ella siempre planteó y lo defendió, y además con todo el bagaje de CEPAL en términos de sus estudios científicos relacionados con estos temas, pues mostró cómo era fundamental disminuir las desigualdades para que hubiera mayor desarrollo en América Latina. En cargos en el gobierno mexicano, Alicia Bárcena fue embajadora de México en Chile de 2022 a 2023, secretaria de Relaciones Exteriores de julio de 2023 a octubre de 2024 y desde el 1 de octubre del año pasado encabeza la Semarnat. De confirmarse su candidatura con respaldo diplomático suficiente, Alicia Bárcena podría convertirse en la primera mujer y la primera representante de América Latina y el Caribe en liderar la ONU, lo que marcaría un hito en la historia del multilateralismo global. Ella es una extraordinaria mujer y si ella lo deseara podría ser una gran secretaria general de Naciones Unidas. Como otras posibles candidatas de la región, también suena la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Motley. Nos vamos, muchas gracias, muy buenas noches, los esperamos este martes 5:50 de la mañana, que descansen.